Pues pasamos ya a la primera pregunta sobre la oferta pública de empleo para el cuerpo Sí, pero me va a perdonar el presidente, le voy a pedir una licencia un segundo. Sí, sí. Anteriormente me hicieron ustedes una pregunta, entre la comparecencia, me hicieron una pregunta al respecto, ya no está la portavoz de Ciudadanos, fue ella, sobre los cierres de los centros. Pues entonces no le voy a, se lo digo a ella después, ¿vale? Pero vamos, que no cierran los centros, y si hay alguno que cierre lo tenemos que saber, porque no. Muchísimas gracias, señora Sánchez Rubio, por su puntualización. Y ya para empezar el segundo punto de orden del día y para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Coronel. Muchas gracias. Como seguro que bien sabe la consejera, en Andalucía tenemos un total de unos 225 profesionales encargados de valorarnos, son valoradores de la dependencia. Ellos pertenecen a la bolsa de personal funcionario interino del Cuerpo Técnico de Grado Medio de la Junta de Andalucía, especialidad Trabajo Social. Ellos llevan así desde 2007, es decir, desde que se pone en vigor, desde que entra en vigor y empezamos aquí a aplicar la ley de la dependencia, un total de 9 años en los que se ha venido realizando toda la labor de valoración de la dependencia por este cuerpo de profesionales que son funcionarios interinos, porque nunca se les ha dado la opción de hacer una oposición libre para optar a una plaza de funcionario. Tal y como, es decir, estas 225 plazas siguen en esta situación irregular, porque bueno, ser funcionario interino durante 9 años me parece que es una situación irregular durante todo este tiempo. A pesar de eso, pues claro, son profesionales que cuentan con mucha experiencia y formación, sin duda, en un trabajo además que hay que decir que requiere pues ciertas habilidades, porque no es un trabajo fácil, sino que bueno, hay que ir a los domicilios de las personas, ¿no?, que han solicitado la dependencia y hacer una valoración, que no es algo mecánico y que no siempre es fácil, ¿no? Lo que los hemos visto de cerca, por circunstancias, pues sabemos que es algo que requiere una formación sin duda y un haber aprendido, ¿no?, a hacer este trabajo. Sucede que han salido estas plazas para ser cubiertas, ¿no?, pues ya por personal que no sea interino. Eso en principio pues nos parece bien, la estabilidad siempre es algo que hay que valorar en la administración, pero nos sorprende que no haya una oposición libre, sino que se vayan a cubrir estas plazas, se hayan ofertado estas 225 plazas al resto de funcionarios por un concurso. Entonces, no sé, nos sorprende que no se permita a estas personas que llevan 9 años ejerciendo de valoradores de la dependencia ni siquiera optar a una plaza. No pedimos nada más que eso. ¿A qué se debe el cambio de criterio? Porque si es que había algún problema con cómo se venía haciendo, lo han estado haciendo 9 años, ¿qué ha pasado hasta ahora? Y ahora, ¿por qué no se permite una oposición en la que se valore la formación? No sé. No, ese cambio de criterio, a nosotros nos parece un cambio de criterio según algunas noticias que hemos visto, ¿no?, con declaraciones incluso suyas, señora consejera, y nos gustaría que nos informara del por qué no de esta cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Señora Sánchez Rubio, su turno. Bueno, esta es una pregunta que saben ustedes que ha estado dudando si que se formule finalmente en esta comisión o en la comisión de Hacienda y Administración Pública, porque en realidad tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de la función pública. Yo quiero decir algo que es muy importante. Los valores de la dependencia, yo en su momento, usted hace alusión en la exposición de motivos de su iniciativa a mis declaraciones y las mantengo absolutamente. Hacen un trabajo magnífico. Lo hacen y lo han hecho en una fase inicial con un aluvión de demanda impresionante, donde aquello pues fue una tarea de verdad impresionante la que tuvieron que hacer. Y cada vez que hay que siguen haciéndolo en una situación muy, muy complicada. Y por eso, tanto a ellos a nivel individual como a la propia tienen una asociación que los representa, pues yo quiero aprovechar también y agradecerle su trabajo. Por lo tanto, yo en eso sigo lo mismo. En el año 2007, para poner en marcha la ley, se tuvo que modificar parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta, que entonces estaba en Igualdad y Bienestar Social en las delegaciones territoriales, y se creó una estructura de personal para prestar y gestionar nuestros servicios. Yo quiero hoy decir aquí que estos señores no entraron, como muchas veces se dice, o esta señora a dedo, ni no, eran de las bolsas de interinos. Es decir, que algunos habían presentado oposiciones, no las habían sacado y estaban en las bolsas de interinos, y se tiró de bolsa de interino por el orden que le correspondía.
no es ninguna historia nada más que entraron porque les tocaba entrar. Como en aquel momento hubo que estar, pues eran interinos de la estructura. No hay ninguna comunidad donde se esté valorando con personal propio de la propia administración. Yo creo que eso también es muy importante, que existan esos valoradores dentro de la propia estructura de la Junta. Una vez que se normaliza la urgencia y todo se hace, esto entra dentro de la normalidad de la propia función pública. Y hay que compaginar la oferta, la OPE, las ofertas de empleo pública, por donde ellos podrían entrar, por un lado, y el derecho que tienen los que son funcionarios a acceder a los puestos por concursos de traslado. Y aquí se plantea una confrontación de derechos, por decirlo de alguna manera. El funcionario que sale una oferta de puesto de concurso de traslado, quiere que saquen las plazas a concurso de traslado y que no se la dejen sin sacar. Dice, bueno, ¿y por qué yo, que soy funcionario, no me puedo trasladar a esa plaza que lleva ya ocupándola un interino y que nunca la sacan ustedes, aduciendo la urgencia de implantar una ley? Eso se ha visto en la mesa de la función pública. Yo tengo que decir que hemos mantenido reuniones, tanto desde el viceconsejero, desde la propia agencia de la dependencia, se han mantenido reuniones con la asociación y con las personas valoradoras. Hemos visto cómo lo podíamos hacer y finalmente, por el acuerdo de la mesa sectorial en el ámbito de la función pública y dando cumplimiento al decreto 84/2016, donde se recoge la oferta de empleo pública que se aprobó en la mesa de la función pública, donde se encuentran estas 41 plazas de funcionarios que le indiqué antes y que tienen derecho a pedirlo otros que están ahí. Yo le contesto en un segundo, decirle que la incidencia en este tema va a ser muy baja en algunos lugares, porque no hay ni siquiera esos profesionales, porque son, como saben ustedes, trabajadores y trabajadoras sociales. Y hay provincias donde es que no hay ni los profesionales. Por lo tanto, el traslado va a ser de gran complejidad. Ellos lo han estado analizando, lo han analizado con la función pública y también lo han analizado con nosotros. Nosotros entendemos que la especificidad de la valoración para nosotros es fundamental, esa experiencia, y sentimos muchísimo que alguno de ellos se tenga que mover. Y ojalá que finalmente no haya quien, teniendo derecho, pida esa plaza por concurso de traslado, porque para nosotros pues es una complejidad, sobre todo porque especializar a personas nuevas, pues ya saben ustedes, y esto no se aprende en un día. Muchas gracias, señora consejera. Señora Gómez Corona. Consejera, yo entiendo lo que me dice, pero claro, y no se trata aquí además de confrontar los derechos de colectivos distintos, pero ahora pensando como usuarios, ¿no?, posibles usuarios de la dependencia, no sé si tiene tanto sentido coger un cuerpo de 225 personas que lleva haciendo eso durante mucho tiempo, y creo que todos estamos de acuerdo en que parece que lo han venido haciendo bien, y no darles la opción, no darles una plaza, es decir, son funcionarios interinos y obviamente eso es una realidad, pero no entiendo por qué no se sacan a oposición libre las plazas. No estamos diciendo que sigan así, porque la interinidad tiene que ser algo pues excepcional. No entiendo por qué hay una oposición libre para que aquellos funcionarios interinos que estimen oportuno y que quieran puedan optar a esa plaza, y algunos de ellos tenerla en propiedad si consiguen la oposición, y si no, el resto de las que quedaran libres pues ya se podrían ofertar en concursos de méritos. Pero de verdad que es que, independientemente de los distintos intereses o derechos que tengan todas las partes, me cuesta trabajo entender cómo podemos encontrarnos que vamos a prescindir de valoradores de mucha experiencia y se va a cubrir muchas de esas plazas, o pocas, que da igual, se van a ofertar a otros funcionarios que no la tienen, sin haberles dado la posibilidad de concurrir. Ojo, que no se trata de que sigan como funcionarios interinos, que yo creo que eso no es deseable nunca. Son 9 años de ejercicio, de un ejercicio muy específico, y ni siquiera tengo claro si en este concurso de méritos se le está pidiendo la formación que requieren los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ¿no?, adoptados por el Ministerio de Sanidad y Política Social en 2010, que te exige una formación específica. Tengo la impresión de que, creo que no se está pidiendo porque solo los valoradores de la dependencia tienen esa formación a día de hoy.
Con lo cual, yo no sé, pero la impresión que me da es que algo se escapa porque no puedo entenderlo, de verdad, señora consejera, la manera en la que se ha hecho eso desde, no sé si desde su consejería o de la de la Hacienda, y no entiendo por qué vamos a llegar a esta solución, que de verdad que creo que no tiene sentido, y desde el punto de vista de los que somos usuarios o posibles usuarios de la dependencia, y que creo que pues la Comunidad Andaluza lo suyo sería que tuviera pues los mejores valoradores posibles, y eso se puede hacer mediante una oposición libre en la que se valore la experiencia como se valoran otros requisitos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Corona, con el ruego de muchísima brevedad. Bueno, no depende de esta consejería. Como usted bien sabe, no depende de esta consejería organizar la función pública, ni cubrir vacantes, ni sacar las ofertas de empleo pública, porque antes en salud incluso sí a través del SAS, pero ahora en esta consejería no. Las ofertas de empleo pública son las generales de la Junta. Entonces, sí ha habido desde el 2007 oposiciones, ha habido y han salido plazas de trabajadores sociales, pero no han salido en el número igual que necesitaran, no lo sé, por lo que estas personas dicen, estos trabajadores y trabajadoras dicen. Yo no le puedo más que decir que, según el acuerdo que se establece en la función pública con los representantes de los sindicatos, tienen que salir las plazas que están en interinidad para el concurso de traslado, y no efectúan, y al no efectuar pues salen, y es un acuerdo que lo hace la mesa, y que nosotros, si hubiéramos podido volver a preservar como hemos preservado, porque hasta ahora la forma de preservarlo era la implantación de la ley, pero es que hace 10 años que la ley está en vigor y ya cuesta mucho trabajo. Vamos, que la mesa no lo ha entendido como una justificación la implantación de la ley, que lleva desde el 2007, enero del 2007, ya en ejercicio la ley. Por lo tanto, efectivamente, nosotros esperamos solamente que haya poco movimiento y que a través de la OPE, que sí existe, poder rescatar a estos profesionales. Muchísimas gracias, señora consejera.